¿Cómo es posible que en los Andes haya personas de 70, 80 y hasta 100 años con fuerza, mente clara y energía cada día? No es suerte, no es genética, es algo que han comido toda su vida, antiguo, simple, casi olvidado. Hoy vas a descubrir ese secreto, y cuando lo conozcas entenderás por qué muchas personas viven más, pero envejecen peor que nunca. Si te quedas hasta el final, te mostraré cómo consumirlo correctamente, tal como lo hacen las personas longevas de los Andes. Y si el primer secreto de la longevidad en los Andes no fuera una medicina, sino un grano pequeño que casi todos pasan por alto, en las grandes alturas de la cordillera de los Andes, donde el aire es escaso y la vida nunca fue sencilla, existe un alimento humilde y silencioso que ha sostenido a pueblos enteros durante miles de años. Tan valioso era para los antiguos incas que lo llamaron Chisaya Mama, la madre de todos los granos. Para ellos, la quinoa no era un acompañamiento ni una moda, era la base diaria de la fuerza, la resistencia y la longevidad. La quinoa se cultiva desde hace más de 5.000 años en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Crece a más de 3.500 metros de altura, soportando heladas, sequías y suelos pobres en nutrientes. Esa capacidad de sobrevivir donde otros cultivos fracasan explica su mayor virtud, una concentración nutricional excepcional, pensada casi a medida para quienes desean llegar a los 70, 80 o incluso 90 años con energía, autonomía y dignidad. La ciencia moderna solo ha confirmado lo que la sabiduría andina ya conocía. La quinoa es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que aporta proteína completa, es decir, los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo. En la vejez, este detalle marca una diferencia enorme. Ayuda a preservar la masa muscular, reduce la debilidad progresiva y disminuye el riesgo de caídas, uno de los mayores temores a partir de cierta edad. A esto se suma otro factor clave, su índice glucémico bajo. La quinoa libera la energía lentamente, sin provocar picos de azúcar en la sangre. Por eso es especialmente valiosa para personas mayores, diabéticas o para quienes desean reducir el consumo de arroz blanco y pan refinado sin perder vitalidad ni fuerza física. Rica en fibra, magnesio, hierro y zinc, la quinoa fortalece el corazón, mejora la digestión y contribuye a mantener la claridad mental. No es casualidad que muchos ancianos andinos sigan caminando largas distancias, trabajando la tierra y tomando decisiones con lucidez, incluso en edades avanzadas. Pero aquí está el punto que casi nadie explica. La quinoa solo se convierte en un verdadero alimento de longevidad cuando se prepara correctamente. Los pueblos andinos no la comían de forma apresurada ni industrial. Sabían que el cuerpo envejece mejor cuando la digestión es ligera y constante. Por eso, todo comienza con el lavado, un paso obligatorio para eliminar la saponina, una sustancia natural amarga que puede irritar el estómago. La cocción tradicional es sencilla y precisa. Una taza de quinoa bien lavada por 2 tazas de agua o caldo suave, cocinada a fuego lento durante unos minutos hasta que el grano se abre y queda tierno. Así, la proteína se absorbe mejor y los carbohidratos se transforman en energía estable, sin estrés para el metabolismo. Consumida blanda y tibia, en sopas, papillas o como sustituto del arroz, la quinoa protege el intestino, alimenta la microbiota y reduce la inflamación silenciosa asociada al envejecimiento. La ciencia coincide con la tradición. 3 o 4 veces por semana, en porciones moderadas, son suficientes para notar beneficios reales a largo plazo. Después de la quinoa, los pueblos andinos no buscaban algo que simplemente llenara el estómago.
Buscaban algo más profundo, proteger el cuerpo por dentro, frenar el desgaste silencioso del tiempo y mantener la sangre, el corazón y los vasos fuertes a medida que pasaban los años. En ese contexto aparece el maíz morado, un alimento distinto a cualquier otro, con un color púrpura intenso que nace desde el centro de la mazorca y se extiende hasta cada grano, como si la naturaleza hubiera depositado en él un escudo contra el envejecimiento. En los Andes, especialmente en Perú, este maíz no era considerado un alimento común. Era la base de las bebidas de longevidad que acompañaban la vida cotidiana durante generaciones. Su color no es casual ni decorativo. Proviene de los antocianins, compuestos antioxidantes muy potentes que la ciencia moderna ha identificado como grandes aliados contra los radicales libres, responsables del daño celular, del envejecimiento prematuro y del aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. El verdadero valor del maíz morado para la longevidad está en su efecto sobre el sistema circulatorio. Los antocianins ayudan a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, mejoran su elasticidad y contribuyen a mantener una presión arterial más estable. Con el paso de los años, cuando los vasos se vuelven frágiles y rígidos, esta protección constante marca una diferencia real en la salud del corazón y de la circulación. Además, el maíz morado actúa como un antiinflamatorio natural. La inflamación crónica de bajo grado es hoy reconocida como uno de los grandes motores del envejecimiento y de problemas como la hipertensión y la arteriosclerosis. Al reducir ese desgaste interno, este maíz permite que el cuerpo envejezca de forma más lenta y con menor deterioro funcional. Los pueblos andinos no lo consumían como un simple grano, lo transformaban en una bebida diaria preparada con paciencia y respeto. Utilizaban la mazorca completa y los granos, hervidos lentamente en agua junto con piña, canela y clavo. Esta cocción prolongada liberaba los antioxidantes en el líquido sin sobrecargar la digestión, dando origen a la chicha morada, una bebida oscura, aromática y ligera. La chicha morada se bebía templada o a temperatura ambiente, en pequeñas cantidades repartidas a lo largo del día. No era un remedio ocasional ni una moda, sino un hábito constante, especialmente entre las personas mayores. Consumido así, 3 a 5 veces por semana y sin excesos, el maíz morado actuaba como un guardián silencioso de la sangre y del corazón. Mientras la quinoa sostenía la fuerza del cuerpo, el maíz morado lo protegía del paso del tiempo. Además de la chicha morada tradicional, el maíz morado también puede integrarse a la alimentación diaria de otras formas sencillas y saludables. Una opción muy utilizada es consumir el líquido de cocción concentrado como infusión, sin azúcar, tomado tibio por la mañana o al final del día. De esta manera se aprovechan los antocianins sin sobrecargar el sistema digestivo, ayudando a proteger los vasos sanguíneos y reducir la inflamación interna. Otra forma recomendable es usar el maíz morado cocido y molido suavemente para preparar una crema o papilla ligera, combinada solo con agua o un poco de fruta natural. Esta preparación es fácil de digerir, ideal para personas mayores, y permite absorber de forma gradual los antioxidantes que actúan como defensa constante contra el envejecimiento celular. Si la quinoa es el alimento que sostiene el cuerpo y el maíz morado el que protege la sangre y el corazón, la maca es el alimento que sostiene la energía interior. No se trata de una energía explosiva o artificial, sino de una fuerza profunda y estable que permite al organismo funcionar mejor cuando los años empiezan a notarse. La maca crece únicamente en las mesetas más altas de los Andes, por encima de los 4000 metros, en un entorno de frío extremo, viento constante y gran estrés ambiental. Para sobrevivir allí, esta raíz desarrolla una capacidad excepcional de adaptación. Esa cualidad es precisamente la que hoy la ciencia define como adaptógena, una sustancia que ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés físico, mental y hormonal, sin forzarlo ni estimularlo de manera artificial.
Uno de los usos más importantes de la maca en la longevidad es su apoyo al equilibrio hormonal, tanto en hombres como en mujeres. Con la edad, los cambios hormonales afectan la energía diaria, el estado de ánimo, la memoria y la vitalidad general. La maca no aporta hormonas externas, sino que ayuda al propio organismo a regularse mejor. Por eso se ha utilizado tradicionalmente para aliviar síntomas de la menopausia, reducir la fatiga persistente y apoyar la función sexual que suele disminuir con los años. A diferencia del café u otros estimulantes, la maca no genera nerviosismo ni subidas bruscas de energía seguidas de cansancio. Su efecto es progresivo y sostenido. Consumida de forma regular, ayuda a mantener una energía estable, mejora la concentración y favorece la claridad mental. En las comunidades andinas, las personas mayores la utilizaban para seguir trabajando, caminar largas distancias y mantenerse activas sin agotar el sistema nervioso. Desde el punto de vista nutricional, la maca aporta aminoácidos, minerales y compuestos bioactivos que apoyan el sistema nervioso y la función cognitiva. Estudios modernos sugieren que su consumo continuo puede contribuir a mejorar la memoria y el estado de ánimo, dos pilares fundamentales para una vejez con buena calidad de vida. ¿Cómo consumir la maca correctamente? Hoy la maca se consume principalmente en forma de polvo, obtenido de la raíz seca y molida. La forma más adecuada es mezclar pequeñas cantidades en bebidas templadas como leche vegetal, agua tibia o batidos suaves. También puede incorporarse en papillas, avenas o alimentos simples. No se recomienda consumirla en grandes dosis ni en ayunas si el estómago es sensible. La clave está en la regularidad, no en la cantidad. Una porción pequeña, consumida de manera constante varias veces por semana, es suficiente para notar sus beneficios. Así, la maca actúa como un apoyo silencioso que mantiene la energía vital y el equilibrio interno sin sobrecargar al cuerpo. De este modo, mientras la quinoa nutre la estructura física y el maíz morado protege la sangre y el corazón, la maca cumple un papel distinto, pero complementario. Es el alimento que sostiene la energía interior, ayudando a atravesar los años con mayor equilibrio, claridad y fuerza vital. Esa ha sido siempre su verdadera función en la longevidad andina. Pero aquí está la pregunta clave: si cada uno de estos alimentos es poderoso por separado, ¿qué sucede cuando los pueblos andinos los combinan de forma inteligente a lo largo del día, no al azar, no como una moda moderna, sino siguiendo un ritmo simple que respeta al cuerpo y al paso del tiempo? Ahí es donde aparece el verdadero secreto de la vitalidad en los Andes. En las regiones altas de los Andes, la longevidad nunca depende de un solo alimento milagroso. Dependía de cómo se distribuía la energía a lo largo del día. El cuerpo no necesita lo mismo al despertar que al mediodía o al caer la tarde. Por eso, durante generaciones, los pueblos andinos aprendieron a combinar estratégicamente tres pilares de su alimentación diaria: maca, quinoa y maíz morado. Mañana, maca para activar la energía interior. El día comienza con maca porque el cuerpo despierta con el sistema nervioso sensible y las hormonas aún en ajuste. Una pequeña cantidad de maca, mezclada en agua tibia o leche vegetal, ayuda a activar la energía sin forzarla, estabiliza el ánimo y prepara al organismo para el esfuerzo físico y mental. No estimula como el café, sino que despierta la fuerza interna. La frecuencia ideal es de 4 a 5 mañanas por semana, en dosis pequeñas y constantes. Mediodía. Quinoa para sostener el cuerpo. Al mediodía, cuando el cuerpo necesita estructura y resistencia, entra la quinoa, consumida como plato principal o acompañamiento, aporta proteína completa y energía de liberación lenta. Esto permite mantener la masa muscular, evitar caídas de azúcar y sostener la actividad sin fatiga.
La quinoa reemplaza al arroz blanco y a las harinas refinadas, reduciendo la carga metabólica. Lo ideal es consumir 3 a 4 veces por semana, en porciones moderadas, bien cocidas y fácil de digerir. Tarde o noche, maíz morado para proteger y reparar. Al final del día, el objetivo ya no es producir energía, sino proteger y reparar. Aquí aparece el maíz morado, tomado como bebida tibia o a temperatura ambiente. Sus antioxidantes ayudan a reducir la inflamación silenciosa, fortalecen los vasos sanguíneos y protegen el corazón. Beberlo 3 a 5 veces por semana, en pequeñas cantidades, apoya la circulación sin sobrecargar el sistema digestivo antes del descanso. Esta combinación no busca intensidad, sino ritmo. Mañana energía estable, mediodía nutrición estructural, tarde protección celular. No se trata de consumir todo todos los días, sino de repetir este patrón semana tras semana, permitiendo que el cuerpo se adapte y envejezca con menos desgaste. Ese fue el verdadero método de los Andes. No suplementos extremos, no excesos, no prisas, solo alimentos simples, bien combinados, respetando el momento del día. Así es como la quinoa sostiene el cuerpo, el maíz morado protege la sangre y el corazón, y la maca mantiene viva la energía interior. Juntos, no prometen juventud eterna, pero sí algo más real. Años vividos con fuerza, claridad y equilibrio. Si decides probar este método andino, hazlo durante 30 días seguidos. Observa tu energía, tu digestión y tu descanso, porque el cuerpo siempre responde cuando se le alimenta en el momento correcto. Hay un detalle importante que debes saber antes de continuar. No todas las personas son adecuadas para consumir estos alimentos de la misma forma. Quienes estén tomando medicación hormonal, tratamiento para la tiroides o padezcan enfermedades relacionadas con las hormonas deben consultar con un profesional de la salud antes de consumir maca. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como las personas con alergia al maíz o a ciertos granos, deben tener especial precaución. En personas con estómago sensible, se recomienda empezar con cantidades muy pequeñas, siempre después de las comidas, y observar la respuesta del organismo. No es aconsejable consumir los 3 alimentos en una misma comida, ni aumentar las dosis con rapidez. Teniendo esto en cuenta, cuando se usan de forma moderada, constante y respetando el ritmo del cuerpo, estos alimentos pueden integrarse con seguridad en la alimentación diaria y convertirse en un apoyo real para la salud a largo plazo. Al final, el secreto de vivir muchos años no estaba solo en lo que se comía. En lugares como Vilcabamba, la verdadera longevidad nació de un estilo de vida sencillo y coherente. Movimiento natural cada día, caminar, trabajar la tierra, mantenerse activo sin obsesión por el ejercicio y, sobre todo, tener un propósito, levantarse cada mañana sabiendo que todavía se es útil, que todavía hay algo por hacer, alguien a quien cuidar, algo que esperar. La alimentación daba soporte al cuerpo, pero el movimiento mantenía la vida en marcha y el sentido de propósito mantenía el espíritu despierto. Por eso allí no se hablaba de envejecer, sino de seguir viviendo. No era una lucha contra el tiempo, sino una forma de convivir con él. Tal vez la verdadera pregunta no sea cuántos años queremos vivir, sino cómo queremos llegar a ellos. Ahora dime en los comentarios, ¿te gustaría llegar a los 90 o 100 años con energía, claridad mental y autonomía? Si este contenido te ayuda a replantearte la salud y la longevidad desde otro punto de vista, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino hacia una vida más larga, más consciente y con verdadero sentido.